dice, pero Dios va donde esa persona que estaba muerta, que eso es lo que dice el texto, y le da vida. Pregunta, ¿esa persona que estaba muerta podría haberse dado vida a sí misma? No, ¿verdad? Es Dios quien tiene que ir donde está esa persona y darle vida. No podría ser de otra manera, porque la persona estaba imposibilitada, estaba muerta. Y eso es la base de todas estos pensamientos, estas doctrinas que nosotros tenemos, es que el ser humano, lastimosamente ahora entre paréntesis, está siendo permeado por un pensamiento humanista en donde le dice al ser humano, tú puedes hacer las cosas por tus propios medios. La Biblia nos enseña que el hombre no puede. La Biblia enseña que el hombre está muerto. La Biblia enseña que está incapacitado, que está cegado, que está perdido. Como el hombre está perdido, como el hombre está incapacitado, solo un agente externo a él puede hacerlo vivir. Y ese es Dios. Por eso el texto dice, pero Dios nos dio vida, estando nosotros aún muertos. Y ahí esa otra palabra importante. Cuando Dios nos dio vida, nosotros aún estábamos muertos. El texto nos dice cuando ustedes estaban muertos, dice, cuando aún estábamos muertos, Dios nos dio vida. ¿Ya? Entonces Dios abre el corazón de Lidia y hace que ahora pueda creer en el Evangelio. Dios va donde está ese muerto y le da vida. Y después dice, Dios trae al hombre al Evangelio. Juan capítulo 6, versículo 44. ¿Quién tiene ese texto? Juan capítulo 6, versículo 44. Amén. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Amén. Yo les daré en el día postrero. Amén. Entonces, el texto ahora es más claro, hermano. Dice, ninguno puede venir a mí. Ningún ser humano en la humanidad puede, ¿se da cuenta? Venir a Dios. Y después dice, si no fuere por el Padre que lo trajo. Entonces, y ahí la palabra cuando Dios dice, a menos que el Padre lo traiga o lo traiga, es a menos que el Padre, escúchelo bien, lo arrastre. Eso es lo que dice el texto original. Amén. Ninguno puede venir a mí a menos que Dios lo arrastre. Y ya vamos a ver lo que significa eso. Está tratando de decir de que Dios tiene que hacer algo increíble. Tiene que ocupar su poder. Tiene que ocupar su fuerza, porque la persona está muerta. Y no va a ser algo sencillo. No va a ser algo sencillo. La salvación de un ser humano es un milagro que ocurre. Por eso el texto es tan fuerte, el verbo es tan fuerte. Dios lo tiene que arrastrar de donde estaba, de la muerte de allá abajo, y llevarlo ahora a la nueva vida. Porque Él no puede, porque está muerto, ¿no es cierto? Entonces cuando el texto dice que Dios lo atrae, es que dice Dios lo arrastra. No contra su voluntad, porque el hombre libremente decide a Dios, sino que el texto está tratando de decir de que Dios tiene que usar su poder para poder salvar al que está muerto. Y después dice, Dios llama eficazmente a los hombres. Y esto es lo que también hay confusión. Nosotros decimos, hermano, voy a hacer otro paréntesis, que esta doctrina la estamos llamando la gracia eficaz, ¿no es cierto? La gracia que eficazmente Dios ocupa para los creyentes. Y en otros textos, como yo les digo, en otras teologías usted va a encontrar que esta doctrina se llama la gracia irresistible. Porque decimos que el Espíritu Santo cuando quiere salvar a alguien, nadie lo puede resistir. Pero tiende mucho ese pensamiento a la confusión. Porque nosotros entendemos de que el ser humano constantemente está resistiendo a Dios. Siempre lo resiste. De hecho, Esteban le dice, ustedes resisten al Espíritu Santo, se lo dice a los fariseos. Ustedes constantemente han resistido al Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos que la gracia es irresistible, lo que estamos tratando de decir, lo que los teólogos están tratando de decir, es que cuando Dios quiere salvar a alguien, no hay nadie que se lo impida. Eso es lo que quiere decir la gracia irresistible.
a lo que yo voy es a lo siguiente. Nuestros estudios bíblicos, a los hermanos más jóvenes que están estudiando, nuestros estudios bíblicos, nuestros pensamientos acerca de la palabra del Señor, nuestros estudios teológicos, como usted quiera llamarlo, se tienen que basar siempre en dos cosas. La primera es lo que nosotros llamamos la inspiración del Espíritu Santo. Es qué es lo que Dios dijo a través del escritor bíblico. En este caso, Mateo. ¿Qué quiso decir Dios a través de Mateo? La inspiración de la palabra del Señor. O sea, Mateo quiso decir algo, porque Mateo libremente escribió su libro, ¿no es cierto? Mateo se lo escribió a una persona, eso se ve más claro en el libro, por ejemplo, de Efesios, donde Pablo le escribe a los Efesios, o en Timoteo, donde Pablo le escribe a Timoteo. Pablo quería decir algo, le quería decir algo a Timoteo. Timoteo vivía en un contexto histórico y Pablo también. Tenemos que tener en cuenta eso cuando estudiamos. Pablo está hablándole a una persona específica en un tiempo específico, diciéndole unas palabras específicas. Y ahora, el segundo punto es que Dios ilumina ahora a mí. Yo estoy leyendo la Biblia. Dios me quiere decir algo a mí, ¿no es cierto? Cuando yo leo Mateo, cuando yo leo Hebreo, cuando yo leo Judas, Dios en su iluminación, que eso es, me habla a mí. Esas son las dos bases que nosotros tenemos que tener cuando estudiamos la Biblia. ¿Qué es lo que quiso decir el autor? ¿Y qué es lo que quiso decir el Espíritu Santo a través del autor? ¿Y qué es lo que quiere ahora el Espíritu Santo decirme a mí? ¿No es cierto? Entonces yo estudio la Biblia y leo qué quiso decir el autor, a quién se lo dijo y ahora cuál es la reflexión que yo hago respecto al texto que acabo de leer. Esas son las dos bases. Entonces nosotros, con respecto a esto, a veces nos perdemos, porque me pasa y me ha pasado, en vez de decir qué es lo que me dijo a mí, qué es lo que el texto me dice a mí, yo voy y digo qué el texto le dijo a Juan Calvino, a Martín Lutero, a R.C. Sproul, a cualquier teólogo. ¿No es cierto? En vez de estudiar la palabra del Señor y tratar de llegar a mis propias conclusiones. ¿Qué me dice el Espíritu Santo a mí, a Juan Pablo Urrutia? Cuando yo leo, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Qué es lo que quiso decir el autor? Pero ahora, ¿qué me dice a mí el Espíritu Santo? Luego de tener esas dos bases, ¿qué fue lo que dijo el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me dice a mí? Recién yo puedo ir, a lo mejor lo que yo estoy entendiendo está en contra de todo lo que los demás han creído, por lo tanto lo más probable es que mi entendimiento esté equivocado, ¿cierto? Porque si yo creo algo que nadie más lo ha creído durante toda la historia de la iglesia, yo le puedo asegurar que usted está equivocado, porque han habido personas 100 veces más estudiosas que yo, que usted y que cualquiera de los que estemos aquí juntos, y por supuesto que si todos los teólogos llegan a una pura conclusión y usted llega a otra, usted está equivocado. Pero a lo que voy es que nuestro estudio teológico tiene que basarse en esas dos cosas. ¿Qué es lo que quiso decir Dios a través de su Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que me quiere decir a mí? Y después de eso, vea usted qué fue lo que le dijo a los demás teólogos y saque otras conclusiones. Por eso, cuando decimos la gracia irresistible, estamos hablando de un término que se lo mencionó a una persona en el 1500 y tanto, que no tiene mucha relación con nuestra actualidad, con nuestra cultura, con nuestro tiempo. Eso es paréntesis, entonces, Dios llama eficazmente a los hombres. El llamado es eficaz, es irresistible. En Mateo, capítulo 22, versículo 14. ¿Quién tiene esa cita? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Entonces Dios, a través de la predicación del Evangelio, nosotros vamos a la calle, ¿no es cierto? Y predicamos, y le predicamos a todas las personas que nos están escuchando. Pero Dios escoge a algunos nomás. Por eso el texto dice, muchos van a escuchar el Evangelio. Muchas personas van a sentir ese llamado. Incluso van a llegar a la iglesia, ¿no es cierto? Por ese llamado. Pero hay pocos que Dios escogió, que es lo que nosotros vimos en el cuarto estudio de la salvación. Dios escogió a algunas personas. Y si Dios escogió a esa persona, Dios la va a salvar. Pase lo que pase. Pase lo
lo que pasa es que si Dios la escogió, Dios la va a salvar. Pero hay muchas personas que reciben el llamado del Evangelio. ¿Amén? Amén. ¿Preguntas sobre esta lámina? Vamos apurando entonces. La salvación entonces como un acto de gracia. Dice el texto. El arrepentimiento que nosotros hacemos es un regalo del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. ¿Qué tienes así? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Amén. Dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente lo que se oponen por si acaso, dice, Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapan del lazo del diablo habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces, algunos podrían pensar, no, esta es una carta que Dios le envía a un pastor en donde hay una circunstancia de indisciplina, por lo tanto es solamente un arrepentimiento sobre algún punto en particular. Pero el texto es muy específico que dice, Dios les concede el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí escapen del lazo del diablo. Está hablando de un arrepentimiento que lleva a la salvación. Y es lo que Dios les da, dice. ¿Acaso Dios les da? Entonces cuando nosotros decimos que alguien se arrepiente de sus pecados es porque Dios le regaló la gracia, el don inmerecido del arrepentimiento. ¿Amén? ¿Se entendió? Yo me arrepiento, por supuesto, pero es un regalo que el Señor me da el poder arrepentirme. El acercarse a Dios es un regalo. Nosotros decimos, esta persona vino y se acercó a la iglesia, él hizo a veces una confesión de fe y creyó en Jesucristo como su Salvador. Resulta que lo que esa persona hizo, el acercarse a Dios, también es un regalo, como dice Juan, capítulo 6, versículo 55. ¿Alguien tiene esa cita? 65. Juan, capítulo 6, versículo 65. Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido al Padre. Amén. Nadie puede venir a mí, nadie puede acercarse a Dios a menos que Dios se lo regale, al menos que se lo haya concedido el Padre. Dios le haya dado el permiso, Dios le haya dado la autorización. Y después vemos que también la fe, no solo el arrepentimiento, sino que la fe también es un regalo del Señor, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Entonces la salvación es un acto de gracia. Dios le da a esa persona muerta el arrepentimiento, le da a esa persona muerta la fe, le da a esa persona muerta la vida, le da a esa persona muerta la vida espiritual y hace ahora que esa persona que estaba muerta pueda creer, vivir, tener fe y arrepentirse. Todo como un regalo de Dios. El cambio interno también lo hace Dios. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41. Pedro predicando, en su primera predicación, predica el Evangelio y dice que 3.000 personas se convierten. Pero lo que dice es que ellos se compungieron grandemente, se compungieron en su espíritu y le preguntaron a Pedro, ¿y ahora qué podemos hacer nosotros? Y la palabra es que se les perforó el corazón. Eso es lo que dice el texto original. Esas personas que escucharon a Pedro, dice que se les perforó, no que ellos se perforaron. A esas personas se les perforó el corazón. Alguien les perforó el corazón. Obviamente nosotros sabemos que es Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Conclusión. Vamos terminando. Conclusión. Lo primero, la gracia de Dios nos libra de mucho. Ya no solo la gracia de Dios es que nos da el regalo de la salvación, nos da la fe, nos da el arrepentimiento, sino que ese don inmerecido nos libra, hermanos, de la muerte. No es solo lo que hace, sino que también lo que nos libra.
La fe salvadora, el regalo de Dios, la gracia de Dios nos libra de la muerte. Nos libra del castigo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Nos libra del infierno, a donde nosotros deberíamos ir justamente. Nos libra de muchas cosas. No solo lo que hace, sino que también de las cosas que nos libran. Y, dice, el Espíritu Santo es el que ahora vive en mí y actúa en mi corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Dios, voy a resumirlo, Dios nos justificó. Nosotros éramos pecadores y merecíamos un castigo, pero Dios en la cruz nos justificó y ahora nos declara justos delante de Dios. Dios nos santifica, hace que nosotros crezcamos, nos da de su Espíritu Santo y ahora nosotros vivimos en santidad gracias a Dios. Dios nos glorificará en un futuro y vamos a ver a Cristo con cuerpo renovado y vamos a ser santos completamente, ocupando toda la palabra santo. Dios nos escogió, ¿no es cierto?, desde antes de la fundación del mundo, para que usted hoy día esté aquí. ¿No es cierto? Amén. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero es el Espíritu Santo, no es el Padre, ojo con esto, no es el Padre el que mora en mi corazón, no es el Padre el que mora en mi corazón, ni es el Hijo tampoco, es el Espíritu Santo que mora en mí. ¿Se entiende? Es el Espíritu Santo el ente que llega al corazón y da esa vida que deberíamos tener. Es la tercera persona de la Trinidad la que termina habitando en mi corazón. Jesucristo, hermanos, nosotros cantamos ese himno, Señor, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres Jesucristo, hermanos, ascendió al cielo. Eso es lo que quiero decir. A nosotros, cuando estudiamos Cristología, hay un punto que se llama la ascensión, donde Jesucristo asciende al cielo. Y dice el texto que Jesucristo, el credo de los apóstoles, Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y dice, y desde allí, es lo que resume la Biblia, vendrá. Jesucristo no está hoy día, por decirlo así, con su cuerpo en mi corazón, porque Jesucristo ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Es el Espíritu Santo el que obra en mí. Es el Espíritu Santo quien se pasea en la iglesia. Es el Espíritu Santo que nos capacita con dones espirituales. Es el Espíritu Santo que obró en mi vida un milagro y me hizo nacer de nuevo. ¿Es Dios? Sí, porque Dios, el Espíritu Santo también es Dios. ¿Es Jesucristo? Sí, porque es un conjunto de seres. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma cosa. Cuando nosotros lo estudiamos en los primeros estudios de la doctrina básica. Pero es el Espíritu Santo en forma particular el que regenera al ser humano. ¿Se entiende? Yo creo en la obra. Jesucristo ya hizo la obra, vino y murió por mí en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? ¿Cierto? Amén. Pero es el Espíritu Santo que obra en la vida del creyente para darle una nueva vida. Es el Espíritu Santo el que hoy día está en medio de nosotros. Amén. Entonces ahí están. Vimos lo que ha hecho Jesucristo y vimos lo que lo que hizo el Padre y vimos ahora lo que hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, nos falta ver la obra particular de la expiación de Jesucristo. ¿Qué hizo, aparte de todo lo que ya hemos visto, Jesucristo para salvar, en el punto de la soteriología, para salvar al pecador? Jesucristo murió en la cruz y logró algo para con nosotros, que es que nos limpia y nos expía de nuestros pecados y nos da la salvación. Nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, pero, ¿no es cierto?, que es lo que vamos a ver en el próximo estudio, Jesucristo muere en forma particular por los que son sus hijos, y es lo que vamos a estudiar en el próximo estudio. Si hay preguntas, acotaciones o consultas que hacer, este es el momento acerca de la gracia
eficaz. Si hay alguna acotación que hacer, algún comentario, alguna experiencia personal, si no, nos ponemos de pie. Gracias por asistir, hermanos. Gracias por su asistencia. Espero que el próximo viernes usted también pueda estar acá. Lo ideal es que usted no se pierda ¿cómo se dice? Esta serie de estudios, porque si no va a quedar como una pata coja. No va a saber qué fue lo que hizo Jesucristo. Y esta doctrina tiene un hilo conductor que nos van a llevar al último punto, que es el último estudio acerca de la salvación, a cuál es nuestro estado ahora. Cómo los cristianos viven después de que es salvo. Amén. Amén. Le vamos a pedir a nuestro pastor si nos puede despedir el servicio. Padre Celestial, le damos gracias por haber llegado a nosotros, haber llegado a nuestro corazón, haber hecho parte de su familia, sus hijos. Esto nos ha permitido ser bendecidos, Señor, de tantas diferentes formas de poder disfrutar, Señor, de todas sus bondades que tiene, su misericordia, su amor, su benignidad, su provisión, Señor, porque somos ahora parte de su familia y le agradecemos. Y nos damos cuenta que no había mérito en nosotros, y como el hermano nos decía, ha sido su gracia, Señor, que ha llevado a nuestra vida. Ayúdanos para poder, Señor, ser agradecidos también nosotros y esforzarnos por responder con amor, Señor, a ese Dios tan maravilloso, servirle de la mejor manera que podamos. Señor, dar lo mejor de nosotros para poder sacarle a usted una sonrisa, que se alegre, Señor, con nuestra actitud, con nuestro servicio. Bendiga a todos los que hemos llegado, Señor, que tu Espíritu Santo siga trabajando en cada corazón. Amén. No todos podemos entenderlo todo al tiro, pero como dice su palabra, línea tras línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro allá, Señor, se va llenando nuestra mente, nuestro corazón de su palabra. Y ella es la que nos va dando más fe y nos va iluminando. Amén. Bendiga, Señor, mi hermano, que expone también, tú seas con él, dale el tiempo y la sabiduría, Señor, para compartir lo que tú le enseñas. Ahora retirarnos a nuestros hogares, se vaya con cada uno de nosotros y nos bendiga del cielo con esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios.